Si te digo doblaje, seguro que te vienen un montón de voces a la cabeza. ¿Cuál es tu voz? Sí, te pregunto a ti. Descubre tu voz y tus registros interpretativos para trabajar con ellos. Locución, publicidad, audiolibros, videojuegos, series y películas. Cientos de profesionales prestan su voz a contenidos audiovisuales. Si quieres aprender, ven a conocernos. Locutarte. Escuela de Locución y Doblaje de Cádiz. Este programa está patrocinado por Locutarte, la Escuela de Locución y Doblaje de Cádiz. Comienza Dóblame Mucho. Buenas noches y bienvenido a Dóblame Mucho, donde un programa más vamos a contarte quiénes son las voces que escuchamos en nuestras películas, series y videojuegos favoritos. Hola Davinia, ¿cómo estás? ¿De qué vamos a hablar hoy? Hola Noemi, pues hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo, sobre todo a los que ya tenemos unas edades y vamos a hablar de una serie que nos conquistó el corazón, Pumuckl. Pumuckl. La enfermedad de la nata. Pumuckl es un duendecillo pelirrojo carpintero, invisible para todo el mundo, salvo para el maestro carpintero Eder, con el que vive. Este personajillo fue creado por Eli Scout en 1961 para una radionovela en la radio bávara y pasó a ser el protagonista de esta exitosa serie de televisión, además de 3 películas y un musical. Se convirtió en uno de los personajes infantiles más populares de Alemania y fue una de las primeras series infantiles en mezclar animación con imagen real, al ser Pumuckl un dibujo animado. En España se emitió por primera vez en 1982 y consta de 52 episodios. Por aquel entonces solo teníamos 2 canales, así que era fácil que todos viéramos la serie alguna vez, ¿verdad? Pues sí, era una serie muy particular y acarreó varias quejas de algunos padres, a pesar de que era una época pues bastante diferente a la que vivimos ahora. Y es que en la serie a menudo aparecían los adultos pues bebiendo, fumando, siendo la cerveza una de las pasiones del duendecillo, algo que no daba muy buen ejemplo entre los niños que lo veían. Pero todo esto tiene una explicación, y es que la serie era alemana y este tipo de actos reflejaban la cultura bávara. Otra de las curiosidades de esta serie es que el creador del personaje, Eli Scout, y la dibujante Barbara von Johnson se enfrentaron ante los tribunales por una pamplina. Bárbara preparó un concurso televisivo local que consistía en diseñar una novia para Pumuckl. El ganador asistiría a la boda del duende que se celebraría en Múnich. Pero el caso es que la dibujante apoyó dicha iniciativa, pero el creador no. Decía que Pumuckl era un alma libre. El 10 de enero del 2008, el veredicto fue que Pumuckl puede casarse. Y ahora vamos con los personajes y sus voces en español. El primero del que vamos a hablar es el maestro Eder. Es un anciano solitario, pero muy respetuoso y siempre se muestra muy amable. A pesar de ser muy meticuloso en su trabajo y le gusta el orden en su casa, el taller donde trabaja lo tiene patas arriba, cosa que a los duendes como Pumuckl le encanta. Por eso, un día, Eder se encuentra a este pelirrojo pegado a un bote de pegamento. Para estos duendes, quedarse atrapado en un artilugio hecho por los humanos significa que tiene que dejarse ver por su dueño y además quedarse a vivir con él. Eder siempre fue el único que podía ver a Pumuckl.
Y así empieza la historia entre el maestro y el duende, con dos personalidades muy distintas, porque Eder siempre reñía al pequeño Pumuckl por sus fechorías, y el anciano se convirtió en un padre para el duendecillo, y poco a poco se fueron cogiendo mucho cariño. Querido Pumuckl, yo te aprecio mucho, puedes creerme, pero ya tengo suficiente con un duende. Queridísimo Eder, yo te aprecio mucho, de verdad, pero dos duendes, eso sí que es marcha, te lo aseguro. Pumuckl, voy a decirte algo. Ya tengo suficiente con un duende como tú, y además no quiero que nadie vuelva a reírse de mí. ¿Está claro? El gran Joaquín Escola dio voz a Eder. No solo fue actor de doblaje, sino también de imagen, así como director. Participó en las series de Historias para no dormir o ¿Es usted el asesino?, que rodaron para Televisión Española. Con su gran voz grave era habitual oírle en personajes de edad media avanzada, como este Eder. Falleció en 1993, pero su hija, Paloma Escola, es también conocida en el mundo del doblaje, siendo una gran actriz. Vamos a conocer un poquito más a Pumuckl, que es nuestro protagonista. Bueno, pues Pumuckl es un duendecillo pelirrojo, infantil, inmaduro y sobre todo muy travieso. Él es invisible a los ojos de los humanos. Mientras anda trasteando en el desordenado taller del maestro Ender, Pumuckl se queda pegado en un bote de cola y se vuelve visible para el anciano, aunque si viene alguna otra persona, vuelve a desaparecer. No sabemos su edad, pero sí que le gusta la cerveza. El maestro lo trata como un niño al que trata de educar, puesto que no deja de meterse en líos una y otra vez. A Pumuckl le encanta robar cosas y eso le causa más de un problema, pero como tiene buen corazón, si ha perjudicado a alguien, intenta remediarlo y hace lo que puede por ayudar. Al final, el duende y el maestro se hacen muy buenos amigos. ¡Uy, qué es esto! ¡Una ventana! ¡Uy, pero sin ventana! ¡Oh, qué cosa más rara! Nada por aquí, nada por allá. ¡Oh! ¡Uy, uy, qué golpe! ¡Uy! ¡Ojo! ¡Nini, nini! ¡Uy, uy, que me caigo! ¡Ay, qué tirada! ¡Uy! 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 ¡Ay, ay! ¡Uy! ¡Estoy tirando de la cuerda! ¿Has vuelto? ¡Sí! Pumuckl, ¿dónde estás? ¡Aquí he cazado al fantasma! ¿Sí? ¡Un fantasma de hilo! La voz de este granujilla pertenece a Elena de Maeztu, gran actriz y directora de doblaje, además de dar clases de doblaje. Se crió entre atriles y hoy la hemos invitado a sentarse con nosotras en nuestro saloncito para conocerla un poco más. Bienvenida, Elena. Bienvenida, Elena, espero que estés a gustito en nuestro saloncito. ¿Qué tal estás? Hola, chicas. Hola. Encantada de oíros. Hola. Muy bien, muy bien. ¿Te han tratado bien nuestros chicos? Fenomenal. Bueno, menudos chicos que tenéis. Wow. Hombre, los mejores. Sí, no tenéis mal gusto, ¿no? No, para nada. Pues mira, queríamos empezar preguntándote, porque llevas pegada al atril desde hace muchísimos años. Y mira que he buscado cosas de ti y no he encontrado, salvo tus trabajos, no he encontrado así con chicha, ¿no? Por eso quería que nos contaras cómo llegas al doblaje y cómo te formas. Bueno, pues llegué un poco por destino familiar. Mi madre tenía un estudio. Bueno, ella y 2 socios más. Tenía un estudio que se llamaba Sincronía y estaba en la calle San Enrique. Estos estudios empezaron en Sevilla Films, en los años 50. En Sevilla Films se rodaban películas importantísimas de entonces, de Charlton Heston y de todos estos grandes, ¿no? Inmensas superproducciones norteamericanas se rodaban en los platos de Sevilla Films. Entonces, 2 personas que tenían que ver con el cine
más mi madre, alquilaron un proyector a unos gitanos y cogieron una esquinita de ese plató de Sevilla Films y empezaron allí a hacer doblajes de películas. Hablamos del año 50 y tantos. Entonces, bueno, la cosa empezó a ir bien. Además, como Franco obligaba a que las películas se doblaran, porque quería que todo fuera muy español, pues esto le vino muy bien al negocio del doblaje. Entonces, todas las películas se tenían que doblar, por ley. Entonces, el negocio fue muy bien. Y se trasladaron, creció, y se trasladaron a la calle San Enrique, y allí estuvo el estudio funcionando pues 20 y tantos años. Y entonces yo, cuando era pequeña, yo salía del colegio y me iba a los estudios Sevilla Films allí, y de allí pues pasé, digamos, por cosa familiar, o sea, a la calle San Enrique, a Sincronía en la calle San Enrique, y empecé trabajando. A mí no se me daba muy bien estudiar y me fascinó el mundo del doblaje y empecé a trabajar en el estudio, en Sincronía, pero en algo que no tenía absolutamente nada que ver con la cuestión artística. Empecé trabajando en Sincronía en la recepción de la puerta. Entonces, pues bueno, alguien lo tiene que hacer. Salían los directores, porque claro, antes la cosa era mucho más artesanal, el trabajo del doblaje. Y entonces salían los directores de las salas cuando había que hacer algún ambiente y decían, venga, todo el mundo. Pero es que algunos se iban a la calle a buscar a la gente para que hicieran los ambientes. Así. Entonces no había escuelas ni había tanta gente que se dedicara al doblaje. Y venga, ¿a quién quiere hacer unos ambientes de esto? ¿Quién quiere hacer unos ambientes del otro? Entonces yo iba a todos los ambientes y recuerdo los primeros ambientes que hice que me impresionaron tantísimo, que dije, bueno, yo me quiero dedicar a esto. Entonces, bueno, pues empecé a mejorar y poquito a poco pues fui haciendo que si una camarera, que si una chica que entraba, que si una tal, hasta que me dieron la oportunidad de hacer la primera protagonista. Fui pues eso, de poquito a más, hasta que, bueno, no se me debía dar muy mal y me contrataron en el estudio. Me contrataron y entonces los compañeros con que tuve la suertísima, gran suerte de trabajar, de compañeros contratados, que eran unos grandísimos del doblaje, pues claro, trabajando eso. Las escuelas están fenomenal, pero claro, trabajando se aprende mucho, claro, de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues tuve la suerte de aprender el oficio muy desde el interior, ¿no? De enfrentarte a una película y a un doblaje, ¿no? A raíz de ahí, de que ya empezaste a tomar forma, ¿no? Como actriz, como tal, te queríamos preguntar, ¿cómo era esa época sin tanta tecnología como hay ahora? Porque, bueno, la serie de Pumuckl, que es la que nos ha traído hasta ti, se estrenó en el año 1982, o sea, hace un pico. Hace un 40, pico. O más, ¿no? 41. Vamos. Sí, 41 años. Horrible o espectacular, no sé. Entonces, con todos los cambios tecnológicos que ha habido, porque bueno, antes se grababan en los rollos de 35 milímetros, ¿cómo era esa experiencia? Pues muy artesanal. Era muy artesanal. Antes se hacían las cosas más despacio, mucho más despacio. Eso para empezar. Sobre todo el ritmo de trabajo era abismalmente distinto que ahora. Y bueno, pues otra cosa importantísima es que se grababa con todos los actores que había en una escena en el atril juntos. Entonces, bueno, pues aprendías de tus compañeros, ¿no? Tenías ese feedback con los compañeros, además. Tenías ese toma y daca, ¿no? Que así se aprende muchas veces. No se trabajaba con cascos, con auriculares, por supuesto. Se trabajaba con un guión, pero esto, bueno, lo del guión ha sido hasta hace relativamente poco tiempo. Ahora ya no existe, ahora ya en la mayoría de los estudios
trabajan con tablets. Y por supuesto se trabaja de uno en uno. Claro. Y por supuesto se trabaja a toda velocidad. Y bueno, luego Se ha además, perdido a lo mejor un poco de magia, ¿no? O de diversión en es sala. un poco como la diferencia de el artesano y el trabajo más en serie, digamos, ¿no? Más, bueno, también en aquellos tiempos que yo empecé había mucho menos trabajo, había mucho menos volumen de trabajo. Había cine, había 4 o 5 series, que yo tuve mucha suerte de participar en alguna de ellas, y poco más, había muy poquito. Todavía no había ni vídeo. Yo me acuerdo cuando empezó el vídeo perfectamente. El VHS. Sí. El beta y luego el VHS. Sí. Sí. Así que fíjate si ha cambiado la cosa. Yo te quería comentar pues que vienes de un legado excepcional, ¿no? Que nos has adelantado un poquito ahora y también nos lo dijiste en el programa que hicimos de la mujer en el doblaje. Y es que tu madre, Nelly Manso de Zúñiga, fue pionera no solo en montar sincronía como estudio de doblaje, traducción y ajuste, sino que fue también una de las primeras mujeres empresarias, ¿no? Que había en esa época. ¿Podrías hablarnos un poquito de ellas, sobre todo a nuestras oyentes, que como nosotras, ¿no? Queremos poner en valor tanto la figura de tu madre como la tuya en el doblaje, para el legado que dejáis a las que continuamos todo esto? Bueno, pues yo creo que el secreto era también, por su parte, gustarte mucho lo que haces. Entonces, ella, además de llevar el estudio, de la parte empresarial, digamos, que era lo que menos le gustaba, a ella lo que le gustaba era ajustar los diálogos, porque ella era traductora, entonces le encantaba el lenguaje. Entonces los ajustes de las películas que llegaban a sincronía, se encargaba ella de los ajustes. Cuando ya el trabajo empezó a ser mucho más importante de cantidad, el estudio tenía un ajustador que se llamaba Manolo Bailina, que era una persona que se encargaba exclusivamente de hacer los ajustes del estudio. Entonces yo creo que básicamente es amor al trabajo. Es amor al trabajo. Si amas lo que haces, da igual que seas hombre o mujer, o sales para adelante y luchas hasta el final. Claro, pero eso es importantísimo. Esto es algo clave. O sea, y claro, y el doblaje es algo muy bonito. Dentro de ese amor que nos estás transmitiendo también con tu voz, bueno, has participado en muchísimas producciones, has puesto voz a muchísimos personajes, a muchas actrices. Ese amor por el doblaje, ¿a quién le tienes tanto amor que tú dices, de este doblaje yo me enamoré? Yo me enamoré, me enamoré. ¿Quién pues dirías mira, que es el top? Ha habido muchos. Yo me enamoré, por ejemplo, pues yo empecé un tiempecillo y luego me fui, porque yo he tenido como muchos altibajos de ir y volver a la profesión, ¿no? Entonces, en el año 87 me fui a vivir fuera, pero luego volví. Y cuando volví, al año, me dijeron, vas a hacer una prueba para doblar a Madonna. Y Madonna estaba empezando, una de sus primeras películas. Y yo dije, ahí va, qué bien, ¿no? Porque a mí me gustaba mucho Madonna, ya desde entonces. Y hice la prueba en sincronía con 2 maravillosas actrices que fueron las otras 2 que hacían la prueba, porque hoy en día no sabes quién hace la prueba para el personaje, no te lo dicen. Pero entonces sí se sabía quién hacía, quiénes eran las compañeras que iban a hacer la prueba, ¿no? Y eran 2 grandes del doblaje, que no voy a decir su nombre, pues porque a lo mejor no procede, pero 2 grandísimas y maravillosas. Y me lo dieron a mí. Llevaba un año sin trabajar. En doblaje, además, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, pues doblé esa película y a ese personaje de Madonna
y lo disfruté muchísimo porque era completamente distinto a un personaje habitual de una chica joven. O sea, era una peli que se llamaba ¿Quién es esa chica?, que ella hacía de una chica que salía de la cárcel y de repente se juntaba con un chico que, bueno, pasaban las noches en Nueva York de un sitio para otro. En fin, una película súper, muy especial, y lo pasé muy, muy bien, porque además Madonna tenía una risa en esa película muy, muy, muy especial, muy distinta, y creo que conseguí cogerle exactamente el matiz a la risa que ella hacía, y lo pasé súper bien. Y Qué luego guay. el resultado me gustó mucho cuando lo vi. Me dije, bueno, pues oye, no está mal. Mm. Genial. Yo- Y bueno, ha habido otras, pero por decir una. Bueno, aparte de actriz, también eres directora de doblaje y profesora, ¿no? Que yo he tenido el gusto de estar en clase contigo. ¿Cuál de estas 3 facetas te gusta más? ¿Que te dirijan, dirigir o enseñar? Pues cada cosa tiene su parte Me encanta. bonita e interesante. Que me dirijan bien, me encanta. O sea, cuando yo entiendo, cuando me ayudan a entender un personaje, me encantan. O sea, los buenos directores es un absoluto placer trabajar con ellos. Los directores que te dicen las cosas bien claras y te dan también te dan libertad para darle tú lo que tú consideras que ese personaje te pide. Necesita. Ujú. Y no te limitan, te dejan un poco. Cierta libertad es fundamental, creo, para que cuando estás en el atril trabajar a gusto. Y también es importantísimo las indicaciones justas, o sea, no dar demasiadas indicaciones, las justas, y que el actor se desenvuelva. Creo que eso es muy importante. Hay muchos directores y cada uno tiene su forma de trabajar. Y para un actor, un director con el que tiene una buena comprensión es importantísimo y fundamental. Un buen director, importantísimo. ¿Alguno que destacar que tú digas, con este me lo pasé bien, dentro y fuera del atril? Hay muchos directores. Hay muchos. De los de antes y los de ahora. Es que no quiero dar nombres, pero... Vale, pues ya está. Nada. Nada, no pasa nada. No Hay te preocupes. muchos maravillosos. Hay muchos. Y hay otros insoportables. Tampoco voy a dar nombres. No, de esos menos. Eso. Pero bueno, tú vas ahí, lo haces lo mejor que puedes e intentas Claro. adaptarte a lo que el director quiere, que bueno, que eso también es la tal de un actor, saber adaptarse a lo que te están pidiendo. ¿Vale? Hay muchas veces que llegas al atril y piensas, uy, yo no lo haría para nada como me está diciendo esta persona. Pero Ya. Claro. la capacidad de adaptarte a lo que te dice el director, eso es fundamental para un actor. O sea, no te puedes quedar en tu manera de ver las cosas. Tú tienes que hacerlo como te diga el director. Claro. Y si te dice de una manera que aunque tú no lo entiendes muy bien, pues te adaptas. Te iba a preguntar, Sí. con respecto a esto que estás comentando, en tu faceta como profesora, ¿esa sería una de las cualidades que tú piensas que un alumno debe tener? O entiendo que habrá varias cualidades que digas tú, bueno, pues un alumno para aprender en condiciones tiene que tener ciertas habilidades desarrolladas y por otro lado, bueno, pues traer algo también de casa, ¿no? ¿Cuáles dirías que son esas cualidades importantes para un alumno? Bueno, primero saber que no a todo el mundo le vas a gustar. No a todo el mundo le vas a gustar. Eso es importante. Y bueno, pues aceptarlo, tener
mucha pasión por lo que haces, porque es que eso es lo más importante, que te guste muchísimo el trabajo que estás haciendo en el atril, eso es fundamental. Y bueno, pues que tengas capacidad de adaptarte también a las distintas situaciones que en la vida y en esta profesión te vas a encontrar. Porque vas a ir dando tumbos de un sitio a otro con distintas personas, con distintos directores, que cada uno es de una manera, que cada uno quiere una cosa y busca una cosa. Entonces esta capacidad de adaptación es muy importante. Luego la técnica, la sincronía, etc., eso se aprende. Eso es como hacer cuentas de matemáticas. Porque lo que estamos aprendiendo es verdad que la sincronía muchas veces como... Ay, que no me sale tal, ¿no? Y nos frustramos, pero... Y luego venís todos los profesionales y decís, no, si la sincronía ya saldrá sola, es lo último. Eso es lo último. Si es que eso es cuestión de que no te sale, pues repites, y repites, y repites hasta que te sale. Hasta que salga. ¿Sabes? Al final te sale. Porque es una cuestión de ritmo. Técnico, no es nada más. De entrenamiento. Lo importante es no perder el entender lo que hay este actor que está en la pantalla y que ha hecho un trabajo y tú hacerlo lo más fiel a como lo ha hecho ese actor. Intentar pues difundir esas emociones tal y como ha pretendido. Ese es el tesoro de esto, ¿no? Intentar ser lo más fiel a ese actor original que ha hecho un trabajo importantísimo, ¿no? De crear un personaje. Tú no creas ese personaje, ya te lo dan hecho. O sea, tú lo que tienes que hacer es intentar ser lo más fiel a ese actor que ha hecho ese trabajo estupendo y duro y difícil. Sí. Nos contabas que uno de los personajes que más te ha gustado ha sido el de Madonna, pero yo voy al revés, saber de todos esos trabajos, ¿cuál ha sido el que no te ha gustado nada? Ya sea porque la actriz haya sido muy mala, o porque no vocaliza bien, o porque los ojos dicen una cosa, la voz dice otra, o que no la pillabas, o un dibujito que no le pillabas porque era horroroso. ¿Hay alguno que te choque y nos puedas contar? Pues... me cuesta mucho, porque a todos los personajes, aunque sean malos, antipáticos, te caigan mal, ¿sabes? Sean puñeteros por la razón que sean, te cuesten más, ¿no? Hay algunos que te salen fácil y hay algunos que te cuesta, ¿no? Que te cuesta que te salga. Pero yo creo que lo que más haciendo así a bote pronto... rápidamente he doblado últimamente, bueno, estos últimos años, últimamente me refiero a años, cuando empezaron a llegar películas chinas a Madrid, que eran películas donde vendían, era proselitismo, o sea, nos vendían, era como una especie de secta que les dio por hacer cine a estos señores, y entonces pues era como... no tenía interpretación ninguna. Claro, doblar a un mal actor, esto es una putada. Es cuando dices, ¡buah! ¡Uf! Pero si consigues que el mal actor suene con cierta verdad, pues hasta has ayudado al mundo. Has ayudado a los espectadores a que la película sea un poquito mejor, más aceptable y más, ¿sabes? Que se pueda ver. Entonces me acuerdo específicamente de estas chinas que cayeron, y que llevé bastantes de estas y eran tremendas, era terrible enfrentarme a ellas. Y al ajuste también. Bueno, en tu fantasía, en tu mente, si no hubieras sido actriz de doblaje, ¿qué te hubiera gustado ser? Actriz de cine. Actriz. Sí. Sí, no te hubieras despegado de esta profesión, ¿no? No, yo creo que no, me encanta esta profesión. Sí, me encanta. Es más, la imagen es algo que ahí voy dándole vueltas a la cosa, ¿eh? Ajá. No renuncio a nada.
Perfecto. ¿Pero ya has hecho cosas o tienes He pensado hecho hacerlo? alguna cosita pequeña, pero vamos, a lo mejor pienso que ya, que a la vejez diruelas, ¿sabes? Que Que va. nunca Hombre, es tarde, Nunca es Ah, tarde. para hacer nada. nunca. Entonces, bueno, pues ahora ¿Cuánta- me están viniendo como, ¿sabes? Nuevas energías a estas alturas de mi vida. No Para sería, hacer imagen y para hacer Mm. otras cosas. no es la primera vez que vemos una actriz ya que no venía ni siquiera del gremio convertirse en actriz ya en Y otras más edades. Que no- madurita. sí, Mm. siendo más Sí, madura, sí. Sí. O ¿Por sea, qué que no no? sería. Claro. Y que han conseguido hasta un Goya y todo. O sea que. Ujú. Sí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, pues una de las preguntas que te queríamos hacer ahora es el tema de moda, ¿no? Las inteligencias artificiales y cómo están afectando todo esto a la profesión. Sí. No. Entonces, como tú has vivido toda esa trayectoria desde unos inicios, ¿no? En los años 80 hasta más o menos ahora, ¿cómo crees que es tan fiero el león este que nos pintan que parece que va a venir y va a arrasar con todo? ¿Crees que sobreviviremos o caeremos en el foso? Mañana precisamente voy a una reunión sobre inteligencia artificial donde van a ir los que llevan los sindicatos de actores no solo en España, sino fuera de España, para hablar un poco de este tema y a ver qué dicen, porque efectivamente tiene mala pinta la cosa, ¿no? Tiene un poco mala pinta. Porque ya, no sé si Robert De Niro, el otro día oí que habían... No, Robert De Niro, no. La hija de... Yo he oído a la hija de Robbie Williams. Sí. Sí, porque están utilizando la imagen de su padre, la voz y bueno, pues encima Sí. con personas que han fallecido y Ya dando de a entender... actores americanos lo están haciendo. Ya lo están haciendo de actores americanos. No sé hasta qué punto nosotros, que no somos los actores originales, Sí. ¿sabes? Esto nos afectará. Lo que sí está claro es que para allá el doblaje es lo más complicado, porque el doblaje necesita una emoción y las emociones son más difíciles, creo, de reproducir una máquina, ¿no? Un robot que un humano. Las emociones, sobre todo las más complicadas que tenemos los seres humanos, ¿no? Sí. Los modos habituales, estos pueden ser más fáciles, pero los modos más complicados de los seres humanos, esto sí que es más difícil. Pero nosotros somos el último escalón de esto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que afectará, claro que afectará, por supuesto, y por una cuestión económica, básicamente, que el dinero mueve el mundo. O sea, a los clientes probablemente, si les sale más barato y tienen que utilizar menos material y menos gestión y todo es más fácil. Y no hay sindicatos. Y no hay sindicatos y tal, pues por ejemplo para determinadas cosas como audiolibros o videojuegos o ambientes. Entonces, bueno, pues no lo sé. Yo creo que esto es algo que está empezando y que puede hacerse muy gordo y que habrá que regularlo. Y los espectadores tendrán que saber cuándo es una máquina y cuándo es un ser humano el que está diciéndote algo. En todos los sentidos, ya no solo en el de los actores, sino... Sí, en los libros, en el arte, en todo, hasta en una canción. Una canción puede ser creada por una IA y no tener... Claro, o sea que el espectador, igual que ahora podemos elegir, no sé, yo estoy fantaseando, pero igual que ahora podemos elegir ver una película en francés, en inglés, o en versión original, o en castellano, pues a lo mejor dentro de un año
se puede, no sé si tan pronto, pero vamos, pues se puede oír la versión hecha por un cyborg y la versión hecha por Davinia. Claro. ¿Sabes? Si es así, yo que firmo. el espectador pueda elegir. Claro. El problema yo creo que más vemos aquí, ¿no? Y que hemos hablado muchas veces es la falta de regulación y de unas normas que digan, bueno, esto sí y de esta forma y esto no por este motivo. Entonces, Claro. sí. Entonces es esto en lo que se está ahora, yo creo, los sindicatos de actores están en ello, en viendo por dónde abordan esto y cómo lo abordan, ¿no? Claro. Porque ya es una cuestión, ya no sé si solo española, sino a lo mejor es una cuestión internacional, ¿no? Los actores, o europea, si nos vamos a... Sí. Bueno, no queremos que te vayas sin preguntarte una cosa. Cuando estuvimos preparando el programa, queríamos hablar contigo porque te conocimos en persona y eres encantadora. Y aparte, bueno, pues estuvimos entre dos personajes y dos películas. Hablar de Pumuckl, que para nosotras, bueno, pues nos recuerda a nuestra infancia, o hablar de la vida de Brian. Esa película es maravillosa y, bueno, hay una escena muy conocida por todos, ¿no? Que están ahí hablando de los temas actuales, de cambios de sexo, tal y cual. ¿Qué te llevaste de esta película? ¿Te divertiste con ella? Supongo que sí, ¿no? Tu personaje, creo que se llamaba Judith. Sí, Cuéntanos sí, un poco de esta película, porque es Yo un siempre caos. que me preguntan esto es que ¿con qué película te lo has pasado más bien? Mejor, pues con esta. Con esta yo La vida de película Brian. disfruté, ya no solo por además por los enormes compañeros que tuve para hacerla, que fueron todos maravillosos, tanto en el atril como en la dirección, como el técnico, que es fundamental, el Sí. técnico. No solo los compañeros, sino la película en sí, que era delirante, el guión, que era delirante, Sí. y el personaje que yo hacía, que era súper divertido. Y bueno, me lo pasé teta, vamos, o sea. Hay la escena esta hay una escena que efectivamente, si nos vamos a hablar de esto en concreto, una escena que están allí en el anfiteatro, que hay de los gladiadores, o en el circo romano de los gladiadores, y entonces son el Frente de Liberación judío, no sé qué, ya no me acuerdo, y está en este grupo, que eran 3 o 4, y yo era ella, la única, y entonces hay uno de ellos que se quiere cambiar el sexo, porque quiere cambiarse el sexo, y entonces la mía le dice, ¿pero por qué te quieres cambiar el sexo? ¿Por qué? Y el otro con voz de pito, poniendo voz de pito, que era un actorazo, poniendo voz de pito, pues porque me quiero llamar tal, y porque sí, porque yo quiero ser mujer, porque quiero ser mujer. Y la mía le decía, pero hombre, pero si no tienes pene, ¿cómo vas a ser mujer? Bueno, el caso es que esta escena fue fantástica, otras muchísimas fue fantástica. Y además, me lo pasé divinamente. Y para ser una película tan antigua, ya estaban tocando temas de derechos, ¿no? Que también De cada uno tiene derecho actualidad, a... ¿no? Sí, Absoluta de mucha actualidad. Sí. Sí. Pues toca despedirnos, porque se nos acaban las preguntas, aunque te preguntaríamos más cositas, pero tenemos que acabar. Muchísimas gracias por el podcast, que os sigo, ¿eh? Sabéis que os sigo, soy fan. Bueno, tienes nuestra chapita. Que lo único que quería preguntarte, porque bueno, lo normal es que nos escuchen estudiantes como nosotras, es qué consejo nos das a los que queremos empezar o están pensando en empezar, ¿qué les dirías? Pues que constancia, que no lo dejéis. Que días malos los tenemos todos. O sea, días malos nos pasa a todos, que dices, y días que dices, uy, qué mal me ha salido esto, Pero a lo mejor es una impresión tuya, solamente tuya, que te ha salido mal, ¿sabes? Porque luego te está oyendo tu compañero, quien tienes al lado, y le está gustando mucho. Y lo que le está llegando, le llega de verdad, con verdad, que eso es lo importante. Entonces, que no tiréis la toalla. Si de verdad os gusta, no tiréis la toalla. No, vale la pena seguir luchando. Pues muchas gracias por el consejo. Sí. Besos.
Mil besos. Pues muchas gracias por haber estado aquí en nuestro saloncito. Ahora nuestros azafatos te acompañarán a la salida. A la salida. Qué bien, qué bien. Y bueno, y que tienes una chapita nuestra, que nos encantas, que esperamos verte otra vez por aquí, por nuestro saloncito, Sí. o si puedes ser más en los atriles. Sí, mejor en los atriles. Muchísimas gracias, Elena. Muchas gracias. A vosotras. Chao. Hola, hola, doblajeros. Bienvenidos a una nueva entrega de Ahora te doblo más, dirigida por una servidora, Olga. El espacio en el que aprenderemos nuevos rincones de esta bella profesión como es el doblaje. Digamos que es como nuestro glosario técnico del programa, un símil al... ¿Te acuerdas? El libro gordo de... Bueno, no es de Petete, en este caso de nuestra mascota, de Doblajete. En fin, expresiones y tecnicismos de este mundillo con una explicación clara y cercana, ¿vale? Amena, bueno, al menos es lo que voy a intentar. Y ya te adelanto que no me voy a cansar de pedirte y recordarte que puedes participar a través de nuestras redes, desde las de Dóblame Mucho o incluso desde las nuestras propias. Puedes dejarnos todos tus comentarios y sugerencias, cualquier interés que te surja o que quieras conocer, que yo, rápidamente, me pondré en contacto con los profesionales del sector para poder aclararte todo aquello que nos quieras compartir. Pero venga, que no me enrollo más. Vamos al grano y a comenzar la sección de hoy, en la que toca hablar de... Cuña. Cuña radiofónica es en la que hay un mensaje sin presentarse en sí misma, sino que va integrada en otros formatos, al ser claro con su contenido. Por ejemplo, un reportaje dentro de una crónica como ilustración de una mesa redonda o un spot publicitario tras una canción en una emisión radiofónica. Nunca deben tener textos que pasen de los 15-30 segundos. Cuña en televisión es un anuncio pregrabado totalmente autónomo en contenido respecto a los programas en los que se inserta, con una duración, pues igual, una media de 30 segundos. Es uno de los formatos más variables y el más corto. Y con esto ponemos fin a nuestro espacio del programa de hoy. Qué rápido se me pasan estos minutos contigo. Pero que sepas que los disfruto un montón, ¿eh? No te olvides que tenemos a tu disposición nuestros podcasts, por si te has perdido alguna cosilla anterior o simplemente quieres volver a escuchar algún programa de esos preferidos. Yo te espero en nuestra próxima entrega de Ahora te doblo más, aquí dentro del programa Dóblame Mucho. Por hoy me despido, pero recuerda, la vida con una sonrisa siempre es mucho mejor. Hasta el próximo programa. Adiós, doblajeros. Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias, Olga, por tus consejitos. No olvides que puedes encontrarnos en Instagram y escribir a las cuentas de noemigomita123, davinia.voz, olga.hugo8 y Dóblame Mucho. Y hoy queremos saludar a todos esos niños grandes que, como nosotras, han disfrutado de esta serie y les ha traído grandes recuerdos de grandes meriendas. Y gracias a ti por hacer crecer este sueño cada día. Y recuerda que estamos en Spotify, iVoox y Google Podcast. No olvides suscribirte a nuestros canales. ¡Adiós! Si te digo doblaje, seguro que te vienen un montón de voces a la cabeza. ¿Cuál es tu voz? Sí, te pregunto a ti. Descubre tu voz y tus registros interpretativos para trabajar con ellos. Locución, publicidad, audiolibros, videojuegos, series y películas. Cientos de profesionales prestan su voz a contenidos audiovisuales. Si quieres aprender, ven a conocernos. Locutarte. Escuela de Locución y Doblaje de Cádiz.